Pues bien, dentro de ese contexto, digamos, ese combate a la delincuencia organizada en materia de comprobantes fiscales, a la que asume la autoridad de acuerdo a lo que acabamos de revisar en esta reforma a los distintos códigos y leyes de seguridad nacional, pues bueno, también involucra pues un nuevo aspecto que la autoridad al día de hoy, digamos, no tenía cubierto. Recordemos que la autoridad cuenta con una serie de información que nosotros mismos vamos proporcionando o a través de los proveedores de certificación, como son todas las copias de los comprobantes fiscales, entre otros, ¿no? También tenemos bueno, toda la información que se manda de manera directa por parte del contribuyente vía declaraciones de impuestos, pero pues bueno, hay cierta información que también a su vez le proporcionan a la autoridad, pues digamos a petición de algún tercero, si oye, proporciona información de esta tal o cual contribuyente, de acuerdo a las operaciones que se realizaron entre ambos. Sin embargo, pues nace a partir de 2020 una nueva figura que se conoce como tercero colaborador fiscal. Ese tercero colaborador fiscal está contenido dentro del artículo 69b y se prevé, bueno, 69 ter es el nuevo precepto y la intención es, digamos, generar información que permita a la autoridad, digamos, sustanciar el procedimiento que prevé ya el artículo 69b. Entonces, en el entendido de que dicho artículo prevé, pues, la generación de operaciones inexistentes, eh, nace como consecuencia de saber que a algunas personas pudiesen tener información, digamos, especializada, privilegiada, que permita a la autoridad indagar a más allá de cómo es que se están realizando este tipo de operaciones inexistentes. Entonces, prevé que para 2020 exista una figura de una persona llamada tercero colaborador fiscal que evidentemente no haya participado en este tipo de comercialización de comprobantes fiscales que amparan las operaciones inexistentes, pero que sí cuente con información que le permita a la autoridad, obvio, que, pues atender a más elementos para la investigación respecto de estas operaciones. Saber qué tipo de contribuyentes incurrieron en estas operaciones y evidentemente pues que la autoridad fiscal no la tiene. Entonces esta información digamos privilegiada que tiene con la que cuente ese tercero es posible que se la pueda proporcionar a la autoridad de manera digamos totalmente voluntaria y que esa información pudiera ser suficiente para acreditar el hecho de tipificar estos delitos de operaciones inexistentes. En ese sentido, pues bueno, ese tercer colaborador fiscal para la autoridad, pues literalmente sería reservada su identidad. El mismo precepto así lo establece y también se señala que el tercer colaborador fiscal puede participar en los sorteos de lotería fiscal previstos en las propias disposiciones. Vale la pena decir que pues sabemos cuando se publican estos contribuyentes que ante la autoridad se establece como que están realizando operaciones inexistentes, operaciones simuladas, se publican en oficios directamente en el Diario Oficial de la Federación, pero en cierto sentido, cuando la publicación se haya derivado de esta posibilidad de que un tercero colaborador fiscal externó la información y permitió saber que esa persona moral o física tiene o realiza operaciones inexistentes, se deberá señalar tal cual. Es decir, en los próximos listados veremos algunos contribuyentes a los que la autoridad les tipifica esta situación de realizar operaciones inexistentes y también se verá la precisión de que fueron, digamos, denunciados por terceros colaboradores fiscales, sin señalar de quiénes se trata, porque recordemos que esta información es totalmente reservada para estos efectos. Ya existe evidentemente, recordemos que la resolución miscelánea fiscal se publicó el pasado 28 de diciembre de 2019, entonces existe una regla 1.12 en donde pues se señala en la información y la documentación proporcionada por este tercero fiscal cuál sería el procedimiento. Entonces básicamente en dicha regla se prevé pues que el contribuyente va a utilizar un aplicativo electrónico en donde va a permitirle pues no solamente dar datos de sí mismo, que es el denunciante, sino también de la persona a la que está
denunciando, de establecer a través de un detalle todas aquellas operaciones que puedan llevar a la autoridad a identificar los procesos por los cuales está siguiendo estas entidades para hacer estas operaciones inexistentes. Entonces, toda esa información que pueda aportar el tercero colaborador fiscal debe, digamos, ser un archivo electrónico y mandarlo a un correo que establece la propia autoridad y subirlo a la plataforma, digamos. La autoridad incluso se puede dar el lujo de solicitarle más información en el caso concreto que pudiera abonar a entender cuál es el procedimiento general, y en consecuencia podría en su momento solicitar ese tercero colaborador que pues la externa. Si en determinado momento no se cumplen ciertos protocolos, es decir, si la información no es suficiente para armar el caso, por decirlo de alguna manera, en ese momento pues, bueno, la autoridad podría incluso pues desistir con base en esa información, que esta persona pues no podría considerarse como tercero colaborador fiscal, puesto que la información no fue totalmente certera, ¿no? Entonces, aquí es importante señalar que la autoridad ya tiene un mecanismo en donde a través de un protocolo ya muy estructurado podrá ese tercer colaborador fiscal externar qué es lo que está ocurriendo respecto de ciertas operaciones en las cuales él de alguna manera evidentemente quedaría totalmente protegido. Y bueno, hay ciertos cambios también adicionales relacionados con pues ajustes que veíamos venir desde el año pasado. Recordemos que en materia de compensación de contribuciones existen básicamente pues una serie ya de supuestos, digamos, superados en 2019, en donde literalmente ya se terminó con la aplicación de la compensación universal, pues que en su momento prevía el Código Fiscal en el artículo 23. Después pasó durante 2019 a una especie de transición en donde se decía que ese artículo 25 fracción sexta sustituía al 23 en relación con la imposibilidad de poder compensar de manera universal las contribuciones y tampoco aplicarlas contra impuestos sobre las rentas retenidos, por ejemplo. Bajo ese contexto, pues esta ley de ingresos 19 ya saca estos preceptos de su numerales y se van directamente a la modificación del Código Fiscal de la Federación. Por esa razón, pues vemos hoy un Código Fiscal, un artículo un párrafo primero, en donde ya se dice que únicamente se pueden optar por compensar cantidades que tengan a favor y que no existe ya más la compensación universal. ¿Por qué? Pues porque deben derivar de un mismo impuesto. Asimismo, pues bueno, se establece que el SAT, pues va, mediante reglas de carácter general, pues va a poder aplicar el supuesto que siempre ocurre, es decir, ya no se presenta aviso de compensación, pero hay algunos anexos que se deben presentar, y bueno, pues que ya sabemos que es algo de año con año, y también, pues bueno, de alguna manera no es viable esto de aplicar compensación universal con impuestos o contraimpuestos que se causen con motivo de la importación, ni aquellos que tengan un fin específico. Entonces, literalmente el párrafo que existió en su momento en ese artículo de la ley de ingresos sale de la ley de ingresos, se va directamente al código y modifica este primer párrafo para quedar en los mismos términos y que ya de alguna manera el contribuyente tenga la certeza jurídica que no hay dos preceptos que estén aplicando simultáneamente, como lo era el 23 del código y ese artículo 25 de la ley de ingresos. Entonces sale de la ley de ingresos y se va directamente al código a reformar. En ese sentido, pues bueno, también la ley del impuesto al valor agregado tendría que haber ajustado, y entonces se ajusta justamente para este asunto de evitar o limitar la compensación universal. De ahí que el párrafo conducente de ese artículo sexto básicamente señale que si se resulta un saldo a favor, el contribuyente únicamente puede acreditarlo contra el impuesto que tenga a su cargo, que le corresponde a los meses siguientes hasta agotarlo, o bien solicitar su devolución. Y si se hace este último precepto, pues en automático debe ser por el total del saldo. Entonces ya este tipo de saldos, cuando ya se solicitan, obviamente pues ya no se pueden acreditar en declaraciones posteriores, porque pues ya están en un proceso en donde la autoridad va a hacer esa devolución. Entonces, también en la ley del IVA se establece esta situación de señalar justamente
el, la limitante a la compensación universal. Entonces, tengámoslo en consideración. Afortunadamente, ya está en las leyes correspondientes, pero desafortunadamente ha sido pues una reforma que ha impactado a muchos contribuyentes y por la cual necesitamos considerar que pues era un derecho adquirido que tenía el contribuyente en relación con saldos que evidentemente tienen una justificación y que se perdió para este ejercicio ya definitivamente. Se presenta ya algún ejemplo. Recordemos que en el caso de la actualización de contribuciones, como lo comentaba yo hace rato, realmente muchas de estas digamos operaciones ya se hacen a través de los servicios de declaraciones y pagos, porque ahí es donde se plasma de alguna manera las fechas y los datos y los montos que van a implicar compensaciones, que van a implicar saldos a favor o pagos de lo indebido. De tal suerte que, pues bueno, cuando nosotros de alguna manera solicitamos la devolución de alguno de estos pagos, la actualización propiamente de esas contribuciones la hace directamente el sistema, básicamente el sistema exacto. Entonces, nada más aquí por recordarles que esa actualización evidentemente tiene su fundamento en este artículo 17A y 23 del código, en donde se parte de un factor de actualización que va desde el INPC del mes del saldo a favor hasta el INPC del mes en que se realiza la compensación. De esta forma se actualiza y en consecuencia, si existe algún remanente, irá desde el INPC de esa última actualización, de esa última compensación, hasta el INPC del mes de la compensación, ¿no? Entonces ese remanente actualizado es como se da. Entonces aquí, bueno, pues hay un planteamiento de un ejemplo en donde se prevé que la declaración anual del ICR de 2018 tiene un saldo a favor por 58.644 y que el anual contiene un saldo a favor en el que se presentó el 31 de marzo del año anterior, ¿no? Entonces, en el pago provisional de marzo se presentó el 17 de abril, pues se tiene un saldo a cargo en el ICR por 34.000 y se compensa dicho importe, y que el pago provisional de abril presentado el 17 de mayo se tiene un saldo a cargo del ICR por 29 y se compensa el remanente del saldo a favor, que es básicamente lo que conlleva a estos casos en donde vemos justamente ese monto de los 58.644 por saldos a favor y que se actualiza prácticamente desde que ocurren los hechos, dando un factor de actualización que pues da como consecuencia un monto actualizado, digamos, antes de la siguiente compensación, que era la del mes anterior, que eran los 34.782. Pues ahí vemos evidentemente una diferencia de ese remanente, que al multiplicarlo por esa actualización, en donde en el caso concreto pues no lo hay, dado que hubo ahí en ese supuesto deflación, bueno, pues en ese momento recordemos que no podemos tomar como negativo ningún factor de actualización, y en consecuencia pues el factor se vuelve la unidad, y por esa razón en el caso concreto del remanente de este saldo a favor ya no existe una actualización como tal. Y entonces pues bueno, ahí tenemos básicamente nada más señalar que termina la compensación universal y que en consecuencia los contribuyentes vale la pena apuntar y aclarar que hayan tenido todavía un saldo a favor al 31 de diciembre de 2018, que es digamos los que mantenía la vieja reforma. Esos saldos, hay una regla miscelánea que permite todavía poder utilizarlos para 2020, aquellos que tengan algún remanente, y que esos saldos evidentemente ya son digamos que guardan cierta facilidad en cuanto a los hechos con los cuales se podían haber aplicado, ¿no? Pero una vez concluidos, pues bueno, ya a partir de 2019 y 2020, que es el que ya llevamos prácticamente este segundo ejercicio sin compensación universal, pues todos aquellos saldos a favor que ocurran ya no podrán compensarse bajo ninguna circunstancia contra otros impuestos, y que en determinado momento pues bueno, tendrán que respetar esas reglas, independientemente de pues el descontento de la mayoría de los contribuyentes que tienen este tipo de saldos, y que no se les hace, digamos, de alguna manera viable pues tener que pagar algo cuando sabemos que tenemos a nuestro favor cierta cantidad.